Buenas tardes, noches de lunes, bienvenidos a Pulso Económico. Verán ustedes, hay lunes triunfales, diáfanos, bonitos, soleados, hay lunes negros. Y el de hoy es un lunes color hormiga, pero hormiga. Van a verlo. IBEX 35, nuestro índice de referencia, que hoy se ha pegado un talegazo descomunal. ¿Cómo ha cerrado? En negativo. Hemos perdido los 9.300 que teníamos del viernes. Bajadas del 2,09%, cierre en 9.156,30. Y preocupación porque la gente no sabe a qué atenerse. Y eso del gobierno, cada vez, miren lo que dicen los inversores. El gobierno de Sánchez y de Iglesias, ya saben. Las tres compañías que hoy menos bajan, más que suben, vamos a verlo. Bankia hoy pierde 0,20 y baja 1,75. Siemens Gamesa es la segunda de esas compañías, 0,41% y al cierre 14,43%. Y CaixaBank, que pierde un 0,56% y cierran 2,66%. Ahora sí, las tres compañías que más bajan. Hoy no tenemos de las otras, de las que suben. En fin, MásMóvil, pérdidas de 4,35%, cierre en 19,57%. Indra, compañía tecnológica, pierde 3,95%, cierre en 9,35%. Iberdrola, compañía eléctrica, que hoy pierde, ojo, 3,74% y cierra en 8,59%. Sobre los fundamentales de la economía española, pocos cambios. Seguimos en aportación trimestral al crecimiento del Producto Interior Bruto en un 0,4% trimestral. En inflación tenemos los precios desde el mes de noviembre anclados en un aumento de precios del 0,4%. El desempleo está desde la EPA de octubre en 3.214.400 desempleados y el Euribor vive esta paz absoluta de promedios de los últimos 12 meses en negativo, 0,278%. Hasta aquí los datos. Vamos ahora con los temas que van a constituir lo relevante de nuestra tertulia La Barandilla. El IBEX 35 pierde fuelle y de qué manera. Cierra en 9.156, los 9.300 son un lejano recuerdo y ha sido el lastre de las eléctricas. Luego lo veremos con mayor detenimiento, pero todas ellas firman unos resultados bursátiles muy lamentables. Bueno, en el terreno internacional dos noticias. De un lado, Donald Trump, que ha reabierto las tensiones de las guerras comerciales al anunciar aranceles casi inmediatos al acero y al aluminio de Brasil y de Argentina por haber devaluado sus monedas. Eso reabre tensiones. Hablaremos de los mercados porque hoy se producen circunstancias muy alarmantes. Bajan hasta el oro y los bonos. Y les preguntaremos a nuestros especialistas cuál es la causa. Por cierto, hoy han descubierto algo que ya intuíamos. Lo descubre Moody's y por eso es noticia. Solo unas pocas autonomías van a conseguir equilibrio fiscal y que se contribuya positivamente al objetivo español para el 2020, unas poquitas autonomías. Por cierto, resulta que Sánchez prepara 5.800 millones de gastos dentro de este ejercicio. O sea que, en fin, el camino de las tinieblas se podría llamar a esto. Hoy unos analistas del mercado, Morgan Stanley, han tratado de relanzar en bolsa a CaixaBank. Sin embargo, antes lo han visto, perdía 0,56, cerraba en 2,66, pero consideraban el crecimiento de CaixaBank su favorito en la bolsa española. Y hablamos de Telefónica. Telefónica ha habido un momento en esta mañana en el que recuperaba los 7 euros por título en bolsa. Luego, esta posición histórica, en fin, que parecía que el gran gigante empezaba a caminar de nuevo, se ha visto algo disminuida y ha cerrado en 6,79. Sin embargo, Barclays le da un 25% de potencial. Veremos qué opinan nuestros especialistas. Hablarles de la huelga del Metro de Madrid, la MT y las gasolineras coincidiendo con la cumbre del clima. Y hablando de clima, hay que ver un poquito los costes del clima. Hay que ver esta conferencia que nos va a costar un congo, por cierto, a los españoles. Habrá que ver qué propuestas y cuánto cuestan esas propuestas que se puedan deducir de este encuentro. Y por último, aunque no menos grave, la Seguridad Social dispara su agujero patrimonial. Es ahora del 142% y ha llegado a un récord de 33.260 millones
de déficit entre ingresos y gastos, ya me entienden. Bueno, ya sin más les presento a nuestros invitados esta tarde-noche. Don Miguel Ángel Cijuéndez, ¿cómo está? Fenomenalmente. Vicepresidente de ASEAFI y socio director, digo yo, de Consulae EAF. Tiene tan largo el título que no hay quien no se atrabanque por el camino. Don Juan Iranzo. Buenas noches. Es que fácil, catedrático de Economía Aplicada. Muy buenas noches. Hablamos de la bolsa, ¿les parece? Porque hoy nos hemos dado un buen talegazo, ¿no? Bueno, de la bolsa y de todos los mercados, porque es que hoy ha caído los bonos, sí. Por supuesto, el boom, ha caído la bolsa, curiosamente ha caído el oro, o sea, es decir, los valores refugios han caído. Llevábamos muchos días con cierta distribución, es decir, se estaban vendiendo muchos valores, estaba habiendo mucha recompra dentro de las diferentes bolsas y el mercado normalmente la primera semana y en la segunda de diciembre suele tener una fase bajista. Y aquí, tras el tuit de Trump, ha sido la justificación. Don Miguel Ángel, digo yo que la bajada del precio del oro o de los bonos habrá sido en toda Europa por igual. Bueno, sí, eso por descontado. No, solo en España. No, porque antes daba la sensación de que yo atribuía la pesadumbre en el IBEX a los problemas para configurar un gobierno en España, que sí que son parte del problema, pero hay un problema mucho más estructural. Yo creo que hay muchísimas razones. En primer lugar, y la fundamental, es que se están poniendo obstáculos al comercio internacional, que es la vía fundamental de crecimiento de las economías y, por tanto, de beneficio de las empresas. Y el último obstáculo se ha puesto hoy con los aranceles de Donald Trump. En segundo lugar, hay razones técnicas, en concreto para la bolsa española, pero también para otras, que es precisamente cerrar el ejercicio. Si ha sido un ejercicio bueno, se cierra ya para evitar ajustes a fin de año. Y en este sentido, la realización de beneficios también incide. En tercer lugar, que hay una regulación preocupante, un anuncio de regulación para el sector eléctrico, que coincide con la cumbre del clima, pero que básicamente es una de las propuestas fundamentales de un posible gobierno. Y eso ha penalizado enormemente a las eléctricas. Y luego, por otro lado, como ya se está desacelerando la economía, pues eso tiene incidencia en el sector de la construcción. También las constructoras. Y por último, como siempre, la banca tiene problemas con los tipos de interés actuales. La banca arranquea, eso ya lo sabemos, pero las eléctricas han sido un pilar en la construcción del crecimiento bursátil este año. Vamos a analizar con calma los resultados de las eléctricas en esta sesión. Iberdrola, caída del 3,74. Endesa, caída del 3,04. Red Eléctrica Española, pareja con esos resultados nefastísimos. El temor a la capacidad regulatoria del gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias llega a tanto. Sí, yo creo que sí. Y además estos valores que ya usted ha nombrado, Iberdrola y Red Eléctrica, han hecho un techo. Esa, pues prácticamente también. Y también para los mercados, el hecho de que se renuncie también a una de las fuentes de energía, en este caso de carbón, por parte de Iberdrola, pues a corto plazo también tiene efectos negativos, a largo plazo no. Por cierto, antes aludía usted a ello, Donald Trump se comió el jueves el pavo de Thanksgiving Day, el viernes tuvo una mala digestión, luego ha hecho el fin de semana y esta mañana muy temprano, un tuit diciendo que imponía aranceles al aluminio y al hierro de Brasil y de Argentina y ha empezado la tremolina. Y luego sus fontaneros han intentado explicarlo, porque claro, es que el IBEX ¿dónde está? Está en parte en Brasil y está en Argentina. Entonces... Yo creo que además hay una justificación errónea. Siempre el proteccionismo es contraproducente y el más perjudicado es el proteccionista, pero a medio y largo plazo. Pero en este sentido es que no hay argumento, porque hay devaluaciones que se hacen con carácter competitivo, para recuperar competitividad, para abaratar costes, que es lo que técnicamente se llama devaluaciones competitivas. Pero la caída de las monedas argentinas y precisamente de Brasil no se debe a esa situación, sino se debe a la situación de mercado. Él interpreta que es una actuación proteccionista y por tanto sube los aranceles. Es una mala interpretación y desde luego una decisión muy errónea. Bueno, pues ahí está la decisión todavía reversible, pero lo dudo bastante. Qué malo en la vida es ser intérprete de un tipo como Donald Trump, ¿eh? Es complicado. Bueno, en fin, a lo que vamos. Moody's se ha dado cuenta de algo, hay que ver qué finos hilan, después de que el BBVA Research y no sé cuántos otros, Funcas y tal, hayan hecho 30 informes sobre la capacidad de equilibrio fiscal de las autonomías. Conclusión: muy pocas tienen capacidad de equilibrio. Y ahora los de Moody's van y lo descubren y dicen que en el 2020, si acaso Madrid y tal vez una segunda. Es que lo que está sucediendo básicamente
es que el gasto público se ha incrementado espectacularmente desde el año 2018, pero sobre todo en el 2019. Me refiero al gasto público en comunidades autónomas. Hay que tener en cuenta que del orden del 70% de ese gasto corresponde a sanidad y educación y que, por tanto, los ingresos que se han comportado satisfactoriamente no son suficientes para conseguir ese superávit que este año se pretendía, el 0,5% del PIB. Y el año que viene la situación va a ser más complicada porque esa desaceleración de la economía significa menos ingresos. Y en ese sentido, pues va a ser muy difícil que precisamente en el 2020 Madrid y Cantabria tengan superávit, pero el resto va a ser muy difícil que lo tenga. Y a esto hay que añadirle que hoy hemos conocido que el gobierno Sánchez lleva en mente gastarse 5.800 millones, compromisos que tienen por aquí, por allá, y los funcionarios, subirles el sueldo a primeros de año y tal. 5.800 millones de gasto más de aquí a final de año, que es dentro de nada. Es un 0,4% del PIB, que es muchísimo. Es mucha pasta. Eso mucha es. Pasta y luego comunidades que también resalta Moody's, muy malas, como la solvencia de la Comunidad Valenciana, pero también de la catalana. Hace especial referencia a la catalana. Sí, Valencia, la catalana y Murcia. Eso es. Con respecto al gasto, hoy ha hablado Pablo Iglesias diciendo que, bueno, que ellos he entendido que decía que ellos iban a respetar a la vicepresidenta, potencial vicepresidenta, con sus directrices. No sé si lo ha oído usted esta mañana, un poquito. A mí las declaraciones de Iglesias, cuando está en edad de merecer, me merecen muy poco crédito, mire usted, pero bueno, allá, si usted sigue ese criterio, no, lo respeto, porque es mi obligación. Simplemente me engolosina el ego en el sentido. Ya le hablaré yo en una parte, cuando termine el programa, le diré por qué no me creo nada de lo que diga ese hombre. Bueno, Morgan Stanley acaba de relanzar en bolsa el valor de CaixaBank. Dice que es su activo favorito en la bolsa. Los resultados no le acompañan, está en 2,66, ahí lleva estancado bastante tiempo entre el 2,50 y el 2,70 y no acaba de romper ningún techo por ahí, ¿no? Yo creo que de momento no soy comprador en CaixaBank, creo que está haciendo techo y de hecho ahora mismo estamos fuera, lo cual no significa que en breve a lo mejor pueda haber una buena oportunidad de entrada, pero no en este momento después de la subida que lleva desde agosto. Es muy difícil que los bancos en España tengan un gran recorrido en los próximos meses, dado el escenario macroeconómico que está previsto, porque incluso ya empieza a aumentar la morosidad, aparte de los tipos de interés, y luego por otro lado CaixaBank es de los bancos menos internacionalizados. Y por tanto no puede diversificar el riesgo. Por cierto, ¿Morgan Stanley tiene alguna relación con CaixaBank? Pues mire, ahora mismo no estoy seguro. Dejémoslo en la duda, porque a veces estos analistas tienen mucho interés en las cosas si participan de ellas, ¿no? Hablemos de Telefónica, en cualquier caso. Hubo un momento en el que parecía que Telefónica recuperaba ya los 7 euros por acción en la bolsa. Barclays le da un porcentaje de crecimiento del 25%. Sin embargo, llegó el hachazo y se cayó. Es que Brasil es muy importante para ellos. Sí. Y bueno, es que ha tocado techo a primera hora de la mañana y desde ahí no ha parado de caer. Pero es verdad que es una compañía que está saneando enormemente su balance, está reduciendo deuda significativamente, Telefónica, y luego por otro lado pues tiene un recorrido de negocio importante en los próximos años. Por tanto, yo creo que es más fiable esa predicción que la de CaixaBank, sobre todo a medio plazo. Explíquenme una cosa, todos los grandes del mundo de la telefonía, Telefónica en Brasil se venden sus postes, bueno, vale, de acuerdo, se concentra en el negocio, el core business en España, muy bien. Orange vende sus postes en España a no se sabe quién, están en proceso de puja, muy bien. ¿Tan importante es en el negocio los postes de comunicación? ¿Entramos en una dimensión en la que no es importante tenerlos y que sean solo tuyos? ¿Cómo es esta historia? Yo creo que la propiedad en este caso no es lo más significativo, sino la capacidad de uso y utilización. Y en este sentido, que han hecho, entre otros, muchos bancos, pues vender sus inmuebles y alquilarlos. Y en este sentido es exactamente lo mismo lo que están haciendo. Está hablando de un inmovilizado a largo plazo que lo que hace precisamente es utilizarlos para hacer liquidez y luego los alquila. Por tanto, es bastante coherente dentro de una estrategia que básicamente se centra en comunicar a los ciudadanos los datos, etcétera. Pero lo sorprendente es que hay muchos compradores y muchos que han presentado ofertas por los postes que vende Orange, o en Brasil no hay ninguna dificultad para que Telefónica se deshaga allí de una cantidad brutal de estos postes. O sea que hay mucho comprador, pero se salen los actores principales del negocio.
Bueno, es que el negocio digital es la base ahora del futuro. Pero además que es exactamente igual que las OCIMIS. Y de hecho yo no sé si también entran como un bien inmueble. Porque de lo que se trata es precisamente de garantizarse un contrato a largo plazo de alquiler con una rentabilidad que en muchas ocasiones está alrededor del 5%. Por tanto, yo lo entiendo perfectamente, tanto a los vendedores como a los compradores. Se aproxima un puente, ya saben, el 6 y el 9, festivos, etcétera. Muy bien. Y hay una huelga en el metro de Madrid, en la EMT también, y los gasolineros han decidido que esos días van a ser los días en los que nos van a hacer la Pascua a todos, o por lo menos a todos aquellos que se mueven y se van, pues esos días los aprovechan y se van de puente, ¿no? A ver, esto de la huelga concentrada, que al final eso atropella la cumbre del clima, en fin, produce disfunciones en todo lo que es la vida ordenada de los curritos que tienen que aprovechar sus días de asueto. Yo espero que finalmente no la terminemos teniendo, porque desde luego es lamentable en unas circunstancias como las actuales, al margen de lo que opine de la cumbre o no cumbre, pero vamos, nuestra imagen es fundamental. Hay dos cosas, básicamente. Una, la huelga en Madrid. Y en este sentido, lo que corresponde y precisamente coincide voluntariamente con la cumbre del clima, porque hay que recordar que la última huelga importante de taxistas coincidió sobre todo con Fitur, que era la feria más importante de turismo del mundo, que se hizo en Madrid. Bueno, pues en este sentido, ¿qué se pretende? Pues utilizar la capacidad de negociación, que significa evitar la movilidad o reducir la movilidad durante ese tiempo. Porque, ojo, hoy llegar ya al estudio nos ha costado un montón, porque como hay varios hoteles alrededor en los que están hospedados una gran cantidad de delegaciones, Madrid y sobre todo la Castellana está absolutamente colapsada. Es cierto. Pero dígame una cosa, estas huelgas que están previstas para los días de puente tienen un elevado componente de carácter político. Da la sensación que alguien pretende darle en el trasero al Ayuntamiento de Madrid, al Gobierno Regional de Madrid, en fin. Las de Renfe son más nacionales, por eso decía, las de Madrid pues sí que probablemente tienen un objetivo político. Los argumentos básicos, seguridad personal y luego algunas revisiones salariales. Pero la realidad muy posiblemente es más política que económica. Don Miguel Ángel. Pues nada, mi esperanza es que finalmente no terminen ocurriendo, pero veremos a ver. Porque al final en el trasero también le van a dar al PSOE, que es al fin y al cabo Sánchez quien lo está organizando. Entonces, no sé hasta qué punto. Sánchez con ínfulas de jefe de Estado. Bueno. Y la Comunidad de Madrid, en ese sentido, ha estado muy rápida y valiente, porque ha garantizado unos servicios mínimos muy altos. Muy bien, hablemos de los costes de las medidas que puede que tome, no digo que vaya a ser así, esta cumbre del clima reunida en segundas nupcias en Madrid, porque no se podían reunir en Chile. Ya se encargó alguien de convertir en un infierno la situación en Santiago de Chile. Bueno, llegó a Madrid, se celebra aquí, no sé qué medidas se adoptarán ahí, pero sepan que esas medidas, sean cuales fueren, tienen un coste asociado del cual suele hablarse poco. Evidentemente todos estamos a favor del desarrollo sostenible, es decir, un compendio de crecimiento económico, cohesión social y protección del medio ambiente. Eso es indiscutible. Pero ¿dónde pones especialmente el impacto, el pulso y cuánto cuesta? Y de hecho, la primera pregunta que nos tenemos que hacer es, de la subida de temperaturas, ¿qué parte corresponde a un hecho natural, como se ha producido 500 veces antes a lo largo de la historia, y qué parte a la incidencia de la acción humana? Porque solo puedes actuar supuestamente sobre la acción humana, no sobre el resto. Y luego, ¿a qué coste? Pues ha habido algunas estimaciones que puede llegar a costar el 3% del PIB mundial. Por tanto, eso tendría efectos muy negativos sobre el desarrollo de los nuevos países, muy especialmente África. Hay que recordar que el famoso informe del Club de Roma del año 1979 decía que el mundo ya no podía crecer. Crecimiento cero, así se denominaba, porque se iban a agotar todas las riquezas minerales y sobre todo energéticas. Se equivocó espectacularmente. Por tanto, yo sí que estoy a favor, como no, de la protección del medio ambiente, pero de una manera racional, coherente y cuantificada. Usted se pronunciará una vez pase por aquí Greta, que creo que llega el jueves en catamarán. Primero en catamarán y luego la Junta de Extremadura, que andan sobrados de presupuesto, como es notorio, le pone un coche eléctrico en la frontera, que luego, como el coche eléctrico no tiene suficientes puntos de repostaje, creo que vuelve por Vitoria. Da una vuelta en Vitoria, Logroño y acaba buscando postes, finalmente en donde se celebra la cumbre. Pues mire, yo creo que eso es lo que hay que tener en cuenta y eso es a lo que me refería. Hay que analizar científicamente y económicamente la situación y las posibles soluciones.
pero demagógicamente no. Y desde luego, Greta no es la persona, a mi juicio, más cualificada desde el punto de vista científico ni económico para dar soluciones. Ya, eso es bastante obvio, ciertamente. Oiga, usted, profesor Iranzo, conocía a Javier Martín Priego, ¿verdad? Sin lugar a duda, aparte de ser mi gran amigo, ha fallecido este fin de semana, era de los grandes economistas cuantitativos de este país. Fue casi un precursor. Y de hecho, muchísimas promociones de economistas, entre otros la mía, utilizamos su texto de estadística económica para precisamente formarnos. Ha sido uno de los grandes economistas y, desde luego, nuestra profesión está de luto. Y luego, por otro lado, ha sido una persona que ha dedicado más de 28 años de su vida al Colegio de Economistas de Madrid. Y, de hecho, yo tuve el honor de tenerle en mi junta como vicedecano. Uno de esos economistas que dice que lo que no se mide difícilmente se va a poder arreglar. Eso es, pero además fue de los pioneros que decía eso. Sí, señor. Y que medía las cosas. Me acuerdo. Bueno, hablemos de la seguridad social, porque mira por dónde resulta. Esto cada mes va a ser un récord mayor que el mes anterior, pero menor. Hoy te quiero más que ayer, pero menos que mañana, que se solía decir el Día de la Madre, ¿no? Bueno, resulta que ha aparecido el nuevo récord. El agujero patrimonial que ahora mismo tiene la Seguridad Social afecta a un 142% y a unos 33.260 millones de euros, que se dice pronto. Desde hace unos años, el déficit, que es una magnitud flujo, no fondo, va creciendo significativamente. Y en concreto este año va a alcanzar los 18.000 millones de euros como consecuencia sobre todo de la indexación de las pensiones, porque los ingresos han aumentado, pero tenemos un déficit. ¿Y eso qué significa? Que si lo llevamos al balance, genera un agujero o déficit patrimonial muy importante. Hay que recordar que en el año 2011 tenía un activo, el fondo de reserva, de 75.000 millones de euros. Hoy tiene un pasivo neto de 33.260. Es decir, se ha modificado su balance en más de 100.000 millones como consecuencia de esos déficits acumulados y esa deuda con el Estado que nunca va a pagar. Si hubiese sido una empresa privada, estaría cerrada. No, en este momento había que liquidarlo, iniciar el proceso de liquidación. Claro. Yo estoy preparando la aportación que voy a hacer este año a mi plan de pensiones. Y ya les informo que va a ser en renta fija a corto. Así de sencillo, riesgo cero y simplemente esperar ahí para comprar barato. Les tengo que poner en relación una fecha, es la del 12 de diciembre, muy importante para todos los europeos porque hay elecciones en el Reino Unido. Se juega su futuro Boris Johnson. Y en ese territorio, donde por cierto hay algunos especialistas que dicen deberíais conocer la solución que el Reino Unido le ha dado a sus pensiones, porque ese sistema británico pudiera ser buena parte de la solución que ansiáis en España. Eso me lo dicen algunos británicos, no sé si tienen razón o no. Pero lo que yo quería contarles es que han aparecido nuevas briznas de incertidumbre en el Reino Unido. ¿Por qué? Resulta que hay 10 muy multimillonarios rusos, muy amigos todos de Vladimir Putin, que les han pillado financiando al Partido Conservador de Boris Johnson. Y eso puede tener, no digo que lo tenga, como ha tenido un efecto devastador sobre los conservadores, el que el atacante del puente de Londres fuera un terrorista conocido que había cumplido la mitad de la condena y había salido porque parece buen chico, venga a la calle y coge un cuchillo y, en fin, mató a 2 personas. Bueno, pues hay un debate abierto sobre el buenismo en el Reino Unido que, lógicamente, es, como siempre pasa, perjudica al que gobierna más que a los otros. En primer lugar, porque los ciudadanos se comportaron precisamente como auténticos héroes, porque consiguieron... La policía no tanto, la policía tenía... Anular, efectivamente, anular al agresor. Eso en primer lugar. Pero en segundo lugar, aquí hay varias cosas de altísima política. Estados Unidos y, por supuesto, Rusia son enemigos de una Unión Europea fuerte y potente. Lo que pretenden es fragmentarlo. Y en este sentido, ¿qué defiende Boris Johnson? Pues es el gran defensor del Brexit cuanto antes y a cualquier precio. De tal manera que es coherente que estén metidos en eso. Por eso también posiblemente incidieron en la elección de
precisamente de Donald Trump. Pero nos jugamos mucho más que el futuro de Johnson, que a mí me preocupa poco, si no nos jugamos el Brexit. Claro. Hay una gran escandalera en torno a qué hacen los rusos metiendo dinero en la hucha de Boris Johnson para que se cambie el flequillo. Y eso es lógico, que en plena campaña electoral pues tiene sus costes, naturalmente, y esto es así. Y ahora esto estaba ganado 60 y tantos % hasta ayer. Y de repente ha aparecido esto de la injerencia de la mano de Vladimir y el asunto parece que pudiera ser diferente y con unos resultados mucho más ajustados de lo que se tenía en cuenta antes. Veremos a ver, aquí se ha mantenido que el Brexit seguramente no... Bueno, yo creo que eso es un optimismo que destaca a los valientes, pero que no encaja con esa población británica que ha sufrido 35 años de comida de coco, de tu problema es Europa. A la que nos larguemos de Europa, esto será el paraíso. Sí, pero la mitad de la ciudadanía, los más mayores y los del hábitat rural, que algunos, pues ya por la propia evolución de la vida, ya no podrán votar si hay un segundo referéndum. Yo creo sinceramente... va a hacer frío, porque va a ser una fecha... pero eso es para las elecciones. Yo creo sinceramente que Boris Johnson puede ganar, pero por un ajustado resultado, y eso no le garantiza ni muchísimo menos que pueda encabezar una salida a un Brexit en marzo, que es cuando la tocaría. Puede pasar algo parecido a lo que pasó en España. Se marcharon o dijeron que habían ganado el referéndum con un margen ajustadísimo de apenas 2%. En fin, claro. De locos, de verdad que no se puede tomar una decisión tan estratégica para la historia futura de un país sobre la base con un margen tan limitado, con una baja participación encima. Bueno, señores, no tenemos tiempo para más. A ver si mañana tenemos mejores noticias en la bolsa. Les espero a las 8 en punto para otro Pulso Económico. Gracias.